Vamos a esperar hasta las 4:10 a ver si es que se conecta alguien más. Por lo pronto he publicado la editorial del segundo contest. Mientras vamos esperando, podemos aprovechar en ver alguno que otro problema del cual tengas dudas. ¿Quieres alguno de los 6 en particular? El problema C. Ok. El problema C es un problema que si es que uno lo ve, parece medio complejo, pero en realidad es un problema bastante truculento. Nos dice que debemos acomodar... No, más fácil mejor mostrar la imagen. Que debemos acomodar estas figuras, ¿no? Tenemos la barra de 4, tenemos la barra en forma de L hacia la izquierda, la barra en forma de L hacia la derecha. El cuadrado, bueno, el que le suelen llamar S, la T y la Z, ¿no? De manera que rellenemos una fila. Y bueno, nuestro tablero es de tamaño 10×10, acá está. Y, y lo que nos dicen es que cada conjunto de 7 piezas que nos vayan a dar, las 7 piezas son diferentes. Entonces, eso quiere decir que no nos van a dar dos piezas consecutivas, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que aprovechar o tal vez intentar ver por qué se da esto. Entonces, lo que nos dice es que vamos a tener que imprimir la posición del lado más a la izquierda. Por ejemplo, en este caso en la S sería la inferior izquierda, en la O sería, bueno, los dos que están a la izquierda, en la L la inferior izquierda, en el J los dos que están a la izquierda y en el I el único que está a la izquierda, ¿no? Y además de ello, nosotros tenemos la posibilidad de rotar las figuras. Es algo importante también, porque si nos dieran así nomás en bruto como están así, sería un poco más complicado y creo que no se garantiza que hay una solución. Entonces, la verdad es que este problema, el mismo sample nos da un spoiler de cómo es que tenemos que resolverlo. Lo que debemos notar es que no importa en qué orden se nos den las primeras 7 piezas, siempre vamos a poder rellenar la segunda fila. Ahora la pregunta es cómo, bueno, hay múltiples formas, pero en la solución que yo he puesto, eh, en, bueno, en el blog, es que la barra de 4 por ejemplo, con esta barra vamos a rellenar la primera fila, o sea, bueno, la primera columna que digo. Vamos a tener algo así. Y nuestra estructura va a ser acá, ¿no? Acá van a estar los primeros 4. Eso quiere decir que este va a ser 1, 1, por ejemplo, ¿no? Porque la barra que originalmente está horizontal la estamos rotando a vertical. Y además, bueno, es solamente hay una columna en donde es efectivo y la más a la izquierda tendría que ser la primera. Con esto ya hemos cubierto una de las 10 columnas. Ahora lo que debemos notar es que con el resto de fichas, con las dos L's, con el S y con el Z, y con la T, bueno, y con el circulito, y bueno, con el cuadrado también. Con esto podemos completar las otras 9. Y la pregunta de esto es ¿cómo? Pues nosotros podemos simplemente decir lo siguiente. Estas 3 fichas por sí solas se pueden rotar de manera que cubran exactamente las dos posiciones de la segunda fila, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la S sería su versión parada. En el caso
de la Z también sería su versión parada, porque están cubriendo justamente las dos de la segunda fila que entre comillas yo quisiera cubrir, ¿no? Y bueno, el cuadrado también cubre, ¿no? Esas dos. Lo que significa que si yo pongo esas tres piezas de manera consecutiva, van a cubrir justamente seis posiciones de la segunda fila consecutivas. Entonces lo único que resta es saber en dónde podríamos poner estos. Porque con esto ya tenemos 6 posiciones. Y curiosamente, cualquiera de estos tres puede cubrir también 3 posiciones de la segunda fila. En el caso de esta L, así como le acabo de poner, ya cubre 3. En el caso de la otra L la podemos voltear 180 grados. Y la T vas a componer la parada y vamos a tener algo, o sea, podríamos formar algo así, ¿no? Tenemos esto, no sé, tal vez luego toque un cuadrado, tal vez luego toque una Z y, y después de eso tal vez pueda tocar la otra Z, bueno, la S, ¿no? Y con esto completaríamos la segunda fila. En términos de implementación es mucho más sencillo separar, ¿no? Fijar las posiciones de la primera y de las que rellenan tres, ¿no? Porque las otras que rellenan dos podemos empezar a poner en la posición 5 y a partir de ahí vamos aumentando, ¿no? De dos en dos. Ahora, ¿por qué estas que rellenan 3 también son fáciles de agrupar? Porque una vez que pones alguna de ellas en esta posición o en la posición que hemos fijado, las otras pueden simplemente ir arriba, como sea, porque las dos posiciones que nosotros, bueno, las tres posiciones que nos interesan en la segunda fila ya están rellenas. Y bueno, sin importar qué orientación tengan las otras dos, nunca se van a, bueno, nunca van a hacer algún tipo de overflow en respecto a la altura, ¿no? Ahora, si uno se quiere asegurar, siempre podría ponerlos de manera que rellenen la forma, ¿no? O sea, en este caso sería 2-2, porque cualquiera de estas tres, cualquiera de estas tres figuras, la J, la L y la T, tienen que ser volteadas 180 grados para que rellenen las posiciones que queremos. En el otro caso, las otras tres tienen que estar giradas 90 grados, ¿no? Por ejemplo, el Z tiene que ir parado, el S tiene que ir parado y el O, no importa cuántas veces lo rotemos, igual va a ser lo mismo, así que también podemos decir que lo vamos a girar 90 grados. Y en el caso de las que rellenan solamente 2 sería 1 y su posición, ¿no? Y podríamos mantener el contador de la posición inicializado en 5 y cada vez que colocamos una de estas lo aumentamos en 2 para que la siguiente vaya a las siguientes posiciones, ¿no? Aunque no recuerdo si es 5 o es... Mm, sí, ¿no? Sí, debería ser 5. ¿Está claro cómo se resuelve el problema? El contest parecía más difícil. Sí, sí, el problema parecía difícil a simple vista, ¿no? Bueno, tal vez por lo que hay mucho texto o, o etcétera, ¿no? Pero siempre los interactivos hacen que uno tenga la guardia alta. Siempre, siempre. A menos que sea un interactivo evidente, ¿no? Que lo ves y dices, ay, esto sale así. Poco probable que uno lo piense. Bueno, que uno piense que es fácil, ¿no? Y acá era aprovechar, ¿no? Que las 7 son diferentes y bueno, con 7 diferentes siempre puedes, ¿no? Ponte que te pongan como 6 veces esta de... Como 6 veces la de la S y nunca rellenas las 3, ¿no? La de 3 por ejemplo.
sea, siempre tiene que ser diferentes, o al menos una de cada tipo. No, una de los dos primeros tipos y al menos tres del segundo, de los que rellenan dos, ¿no? Para que se garantice que podemos completarlo. Bueno, ya que eres el único, tienes monopolio de lo que hacemos ahorita. ¿Quieres que veamos algún otro problema o empezamos el tema de hoy? Ok, vamos a empezar el tema entonces. Bueno, hoy día toca backtracking y programación dinámica. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar con backtracking. ¿Ya conoces alguno de estos dos temas? ¿O los dos? Sí, el backtracking más o menos y DP muy bien. Ok. Entonces, eh, a mí personalmente, que bueno, a mí me han enseñado backtracking antes que programación dinámica. Así que para mí programación dinámica es literalmente hacer un backtracking con almacenamiento, como se dice, bueno, como es la traducción en español de memorization. A mí siempre se me hace raro cuando alguien dice que sabe bien DP y no sabe mucho backtracking. Pero creo que el problema muchas veces se basa en la recursión. Porque el concepto de backtracking es, al igual que en búsqueda completa, es construir todas las posibilidades para resolver el problema. En este caso, lo que se nos propone además de ello es que podemos construirlas. O sea, no vamos a simplemente atravesarlas, iterar sobre ellas, eso no. Vamos a construirlas. Entonces, al momento de que uno construye es como que va agregando cosas, pero casi como vamos agregando cosas, tenemos la posibilidad de deshacernos de esas cosas. Eso con la idea de que durante el camino podamos descartar algunas soluciones que ya no son válidas y que además de ello eh, sea lo suficientemente eficiente, ¿no? Porque ponte, no vas a estar construyendo y deshaciendo cuando te demora mucho menos hacer unos 5 force o 3 force, ¿no? Y además de ello tenemos que plantearlo como una recursión. Más que todo la construcción suele ser un proceso que se da de forma recursiva, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja hay? Como dije, podemos ir descartando soluciones que no son óptimas o que además o que pueden ser inválidas incluso mientras vamos avanzando en la construcción. Esto no hace que la complejidad sea menor que el caso de búsqueda completa, pero le baja la constante, mejora el rendimiento en práctica, etcétera, ¿no? Desventajas, que en el peor de los casos, el rendimiento es igual que el de Complete Search, inclusive podría ser mayor, por el hecho de que al ser llamadas recursivas, recordemos que consume tiempo bueno, consume memoria en la pila y bueno, las llamadas a la pila son algo un poco fastidioso para las computadoras. El problema de muestra más usual en backtracking es el problema de las 8 reinas. El problema de las 8 reinas básicamente dice que vamos a tener un tablero de ajedrez y queremos contar la cantidad de formas en las que podemos colocar 8 reinas, bajo la condición de que si yo tomo un par de reinas cualquiera, ninguna se amenace mutuamente. Entonces, ¿cuál sería una primera idea para el problema de las 8 reinas? Sí, lo más fuerza bruta que se te ocurra. Sí, intenta no optimizar, piensa como pensaría alguien que recién ha aprendido a programar hace un segundo.
viendo cada posible ordenamiento de las reinas, ¿no? O sea, sería algo como que, digo, voy llevando, digamos, mi conjunto Q, que sean las posiciones de las reinas, X, Y. Y digo, ¿no? La reina 1 la tengo para asignarle 64 posibilidades, ¿no? La reina 2, solamente para garantizar de que no estén en la misma posición, porque eso no es válido, tiene 63 posibilidades y así, ¿no? Hasta la última reina, que en este caso tendría 57 posibilidades, ¿no? Ahora, esto es básicamente variación de 64 en 8, ¿no? Esto es demasiado. Es del orden de 64 a la 8, lo cual no nos conviene para nada, ¿no? O sea, esto obviamente va a dar un time limit exceeded. Si quisiéramos optimizarlo de alguna forma, el mejor de los casos sería más bien la combinatoria, ¿no? Considerando que las reinas son indistinguibles. Pero esto igual va a dar time limit exceeded. Entonces tenemos que intentar analizar o plantear algún tipo de variación, ¿no? Porque si no, no vamos a poder resolverlo. Y bueno, obviamente eso era la cantidad de formas, pero recordemos que al final de todo tendríamos que verificar también. Así que tendríamos que multiplicarlo por un 8 al cuadrado, ¿no? Ahora acá tenemos que hacer algún tipo de observación y ver si se atacan o no. Ok, eso de ir viendo si se atacan o no con cada posible posición sigue siendo de ese mismo orden. O sea, vamos a descartar varias de hecho, pero si intentamos de todas maneras las 64, 63 posibilidades y así consecutivamente, va a seguir siendo algo bastante similar, ¿no? O sea, tal vez entre algún tipo de constante, pero la complejidad va a seguir siendo la misma. ¿Qué observación podríamos hacer para mejorar el tiempo? O sea, ya sabemos que las reinas no deben estar en la misma posición. Esa es una primera observación, que bueno, casi ni es observación, no es algo lógico. ¿Qué observación podríamos hacer para reducir el espacio de búsqueda incluso más? Considerando que no se deben atacar, ¿no? No deben estar en celdas I más 1, JI, J más 1 y las diagonales. Ok. Entonces lo que me estás diciendo es que podríamos llevar tal vez un tablero de visitados y cada vez que asignamos una reina, primero verificamos que pueda ser usada esa posición y luego marcamos las que atacan, ¿no? Esa es una posibilidad. Y eso nos tomaría... Bueno, eso no sé exactamente cuánto nos tomaría. Pero seguiría siendo algo como... O sea, ya no hay, digamos, 64... Bueno, para la primera 64. Acá tal vez no hay algo de 63 opciones, pero es algo de 63 menos 32 tal vez, por ahí. Considerando que está en el medio y ataca muchas otras posiciones, no sé. Pero baja de 63 a algo de orden 20 tal vez, o orden 30. Y la siguiente va a bajar incluso más, ¿no? Eso podría funcionar. En rendimiento no lo he medido. De hecho, podríamos ahorita hacer una implementación rápida de cómo sería eso y medir cuánto se demora a comparación de la otra forma que vamos a ver. Pero sí es una buena idea. Me parece que va a ser un poco más lenta que la que voy a proponerte ahorita, pero no debería ser demasiado más lenta, creo yo. Vamos a ver. La observación que se suele usar principalmente para reducir el tiempo, el espacio de búsqueda sin tanta, digamos, sin darle tanto trabajo al backtracking mismo, es notar bueno,
que las reinas tienen que estar o bien en filas o bien en columnas diferentes, ¿no? Porque como la reina tiene también movimiento de torre, entonces ataca toda la columna y toda la fila. Eso significa que podemos simplemente asignar a cada fila o a cada columna una reina. Entonces ahora vamos a tener solamente 8 posibilidades, porque en cada fila o cada columna hay 8 columnas y filas disponibles en el peor de los casos, ¿no? Ya no tenemos algo de 64, 30 y tantos en cada una de las posiciones, sino solamente 8. Entonces, ¿qué más necesitamos saber para ir añadiendo la siguiente reina, ¿no? Consideremos que ya hemos agregado una cantidad de reinas X y queremos agregar la X más 1. Pues para esto necesitamos llevar qué posiciones han sido las cuales les hemos asignado a las reinas X. Tenemos que siempre estar bajo el concepto de que el backtracking, cada vez que llegas a una posición, lo que se ha construido hasta el momento es válido. Eso significa que estas X reinas no se atacan entre sí. Entonces, si yo quiero agregar una reina más y que esta reina cumpla con que, bueno, que esta reina haga que el conjunto siga cumpliendo, que ningún par de reinas se atacan entre sí, me basta con verificar que esta reina nueva no se ataque con ninguna de las anteriores. Entonces, como vamos a llevar este conjunto Q de reinas, vamos a probar la posición C, digamos que consideremos que estamos poniendo fila por fila, o sea, en la fila 1, fila 2, o sea, hasta la fila 8. Vamos a probar si es que esta posición C es válida. Tiene que cumplirse dos cosas. Primero, que el C no haya aparecido en el conjunto Q todavía, porque eso implicaría que dos reinas están en la misma columna. Y segundo, que no estén en la misma diagonal. ¿Y cómo verifico que dos reinas estén en alguna diagonal de ataque? Pues fácil, ¿no? Valor absoluto de la diferencia de los X tiene que ser igual que el valor absoluto de la diferencia de los Y. Entonces tenemos que verificar esas dos condiciones. Si esta posición C cumple con que no se da ninguna de las dos, eso significa que no va a atacar a ninguna y que ninguna le ataca a la reina que quiero poner, la puedo agregar al conjunto y paso a la siguiente reina. Ahora acá la pregunta viene, ¿y dónde está la parte de deshacer? La parte de deshacer está en que si yo mantengo este Q como un conjunto global, o sea, un vector global o un arreglo global, como sea, preferiblemente un vector para que se note más la parte de construcción, nosotros podemos agregar este C al vector y una vez que ya hayamos probado todas las posibilidades de este X, vamos a hacerle un pop back. O sea, vamos a quitar el último elemento agregado. Porque si estamos considerando que todas las siguientes posiciones también van a quitar cuando terminen, cuando terminemos todas las posibilidades, este Q se va a quedar con lo último que agregué de esto. O sea, con el último C que agregué. Considerando que también va a tener las reinas anteriores, ¿no? Entonces con un pop back me deshago de esto y regreso al estado anterior que tenía obviamente en la fila anterior. Ahora, esto como son 8 posibilidades en cada uno y en cada una de las iteraciones estoy verificando bueno, básicamente esto es un O de 8. Tengo 8 a la 9. O sea, es el orden de 8 a la 9 esto. Mucho menor que los órdenes que habíamos visto hace un rato, ¿no? Ahora, lo que sí es que me mata la curiosidad de si lo que... No, pestaña no es, ventana. De si lo de llevar el tablero con las posiciones que son atacadas es mucho más... Bueno, es lo suficientemente rápido. Vamos a ver. 8 reinas, tablero. Bueno, para esto también tenemos la posibilidad de llevar un tablero por referencia, ¿no? En el caso del tablero no vamos a llevar un tablero de booleanos,
porque al intentar deshacer vamos a marcar una celda como falso y puede que esa celda sea atacada por dos reinas diferentes. Así que no deberíamos asignarle falso, ¿no? Sería como que disminuirle en uno las veces que es atacado. Entonces tengo algo así como de tablero. Eh, Vamos a hacer de 8 por 8 nomás. Acá vamos a tener los movimientos, ¿no? De una reina de ajedrez. 1, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1 y menos 1. En los 1 es 1, 0, menos 1. En los 0 solamente es 1, menos 1. Y lo mismo para el menos 1, ¿no? Ahí está. No necesito nada más, creo. Porque ahorita solamente queremos contar, ¿no? Si queremos guardar las respuestas, es simplemente guardar el vector de posiciones, ¿no? A ver, vamos a hacer un backtracking. Vamos a colocar la reina número 0. Entonces, si pos es igual a 8, cnt más, tenemos una solución y regresamos. Lo único que vamos a tener, entre comillas, problemas en este caso es que la respuesta va a estar multiplicada por 8 factorial, ¿no? Porque no estamos considerando que las reinas sean indistinguibles en este caso. En la otra solución, en la que es fila por fila, sí estamos garantizando de que las posiciones son, o sea, son diferentes, ¿no? Cada vez que asignamos, porque al estar en diferente fila, como mínimo son diferentes. Entonces, acá vamos a visitar, ¿no? Todos los X. If tablero de XY verifica si es que esa posición es diferente de 0, ¿no? Si es diferente de 0 está atacado por el menos 1. Si no, entonces actualizo esta posición como que ahora están atacadas todas estas. Como que ahora están atacadas todas estas y hago un backtracking con la siguiente posición. Después de esto, necesito remover, ¿no? Sería algo como un remove. Debería quitar todos los ataques de esta posición. Sin embargo, para no estar rompiéndonos la cabeza haciendo dos funciones, vamos a hacer un update que reciba el parámetro de qué es lo que le tengo que sumar a cada posición. Más 1, menos 1. Entonces acá tenemos update, x, y, impos. No, eso no es pos, es val. Ahora tablero xy más igual a val. Y ahora sí, ¿no? Para cada una de las direcciones decimos, no sé, vamos a hacer algo, ya, vamos a hacer esto. Mientras sea una posición válida, x más dx de p, y más de y de p, no, este es de y de dir, este es de x de dir, por p. Y acá lo que voy a hacer es tablero de x más de x de dir por p, y más de y de dir por p, más igual a val. Y acá sumamos 1 a p, ¿no? Con esto vamos a marcar todas las posiciones que sean válidas. Acá el valid pos es un booleano que nos va a decir si la posición cae dentro del tablero o no. Ahí está. Ahora vamos a ver, se supone que la respuesta del problema de las 8 reinas es 92 para 8. Vamos a ver cuánto se demora. Bueno, sí se demora bastante. Ok, mi procesador comenzó a sonar. Muy bien, ahí está. ¿Cuánto es 8 factorial? Ya, sí, ¿no? Ahí está, 92, porque es
Esa es la respuesta entre 8 factorial. Ok, demoró más de lo que esperaba. Pensé que sí, pensé que se iba a amortizar un poco más. Pero bueno, esa es la forma de las 8 reinas llevando el tablero, ¿no? Como pueden ver, no es tan eficiente como pensaba. Aunque bueno, dije que sí, o sea, igual iba a ser más lento, ¿no? Que la solución fila por fila. Vamos ahora a ver el 8 reinas, pero por fila, ¿no? Este acá no es tan complicado que... O sea, es menos complicado que el otro, de hecho. Es más fácil de implementar. Ah, Q de 8 también. Acá decimos... No, ya no estamos acá nada más. Basta con el backtracking. Es más, acá el post ya no se refiere a la posición... Bueno, no solamente se refiere a la posición de la reina, sino a qué fila estoy, ¿no? Si row es 8, cnt++ y regreso. Ahora tengo la posibilidad de asignar alguna columna, ¿no? En particular. Col 0, col 8, y ahora sí. Primero tenemos que verificar que sea válido, ¿no? Inicialmente asumimos que es válido. Inicialmente asumimos que es válido. Y tenemos que verificar las posiciones anteriores, ¿no? J menores, todos los J que sean menores que row. Entonces, como había dicho, si es el mismo valor de columna, o sea, si col es igual a Q de J, valid es igual, eso se vuelve falso. Por otro lado, si la diferencia de col menos Q de J es igual a la diferencia de I menos row, bueno, no es I, es J. J menos row, valid también se vuelve falso, porque eso quiere decir que que hay una diagonal por la que a la que los dos pertenecen, ¿no? Y solamente si es válido, hacemos lo siguiente. Decimos Q de row es igual a col y hacemos backtracking en row más 1. Y bueno, podríamos decir que Q de row es igual a 0 o menos 1, lo que sea, pero en este caso la verdad es que no es tan importante porque el retroceder implica volver en posición, ¿no? Porque este row es también qué posición estoy de Q que voy a asignar todavía. Así que en este caso sí no es necesario hacerle la operación de deshacer, ¿no? Al menos en términos prácticos. Entonces hago esto. Y bueno, ¿no? Como pueden ver, se demoró muchísimo menos que el otro. Y también da la respuesta correcta. ¿Alguna consulta? Ven, este código es más sencillo de hacer que el otro, ¿no? Hay otras personas que... Bueno, hay otra forma de implementarlo que es llevando el Q por referencia, ¿no? O sea, una referencia a un vector. Las dos formas son válidas. En el caso de llevarlo por referencia, sí te obliga a hacer el paso de deshacer porque si agregas un vector sí tienes que quitar el elemento, si no se queda ahí toda la vida y puede que te dé un memory limit exceeded, porque vas a tener que agregarle muchas veces elementos. Pero si lo mantenemos global es mucho más cómodo, ¿no? Siento que es más cómodo. A menos que tengan que hacer backtrackings diferentes, o sea, a menos que haya algún tipo de situación en la que no puedan usarlo de forma global. Que de hecho en Omega App sí se puede dar ese caso. Recuerden que en los interactivos no puedes declarar memoria global, creo, o algo así. O bueno, en todo caso, siempre vas a tener que preferir usar solamente la función que te dan como plantilla. Ahí sí podría ser más cómodo tal vez hacerlo por referencia, aunque la verdad es que no sé. O sea, yo personalmente les recomiendo que si les toca algún tipo de interactivo y les viene una función algo así como sol, y bueno, la clásica, ¿no? Que hacen así, no sé, sus cosas raras del Omega App.
Si es que tienen que declarar un tipo de función, no lo hagan afuera. O sea, no hagan, si necesitan una función f, no la hagan afuera acá en fx, no sé, pues no retorno x más 1, no sé. No la hagan, intenten no hacerla afuera, intenten usar las funciones dentro, o sea, declaren las funciones dentro, ¿no? Con el clásico function, no sé, pues no, si tengo un int que tiene de argumento un int, que sea f y que sea algo así, ¿no? Y luego acá x más 1, ¿no? O sea, declaran las funciones ahí mismo porque ya no van a necesitar declarar otras cosas afuera de la función, ¿no? O sea, esta función solamente va a trabajar con lo que tengo acá adentro, ¿no? Si tengo el q acá adentro, voy a usarlo así sin problemas. Puedo acá usar el q dentro de esta función y lo va a tomar. No es que tenga que usar algo de manera global ni nada. O sea, yo personalmente no sé si sea lo mejor, pero yo me siento más cómodo usando estas funciones así dentro de los problemas interactivos del Omega. Bueno, no es que yo tenga mucha experiencia haciendo interactivos en Omega porque casi ni hay. Entonces, pasamos al... Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a la presentación. Acá está, ¿no? Orden de 8 a la 10. No estoy seguro de si sea orden de 8 a la 10. Creo que sí es 8 a la 9. Ahí tal vez me habré confundido un poco. Ah, no, sí es 8 al 4. Sí es 8 a la 10, pues, ¿no? Porque estoy fijando y luego estoy verificando. Entonces 8 por 8. Sí está bien. Yo me he confundido al momento de poner la complejidad. O sea, en la pizarra. Ahora el bonus es que calculen cuál es la complejidad para n reinas en un tablero de n por n. No es tan complicado. No es nada complicado, creo. Pero siempre es bueno saber hasta cuánto da. O sea, quiero que, no sé, pues no hagan su código para n y verifiquen cuál es el máximo valor de que n en el que no se demora más de un segundo en id1. Si mal no recuerdo era n igual a 13, porque yo hice esa prueba, bueno, hice ese experimento este año, no, el año pasado a finales. Y creo que era hasta n14, n13 por ahí. O sea, si es que usábamos la misma idea que hice con el de 8, ¿no? Pero bueno, es que no, tampoco es que haya muchas soluciones, ¿no? Eso es lo que también hace que el problema sea más cómodo. Que como no hay muchas soluciones, vamos a descartar muchas al mismo tiempo, ¿no? Que vamos construyendo. Bueno, eso sería todo por la parte teórica. Vamos a intentar un problema en el juez Aizu, un juez japonés. Bueno, creo que justamente la Universidad de Aizu. Que se llama Exhaustive Search. Resumiendo resumiendo el enunciado, de hecho les voy a pasar el... No. Resumiendo el enunciado, de hecho les voy a pasar el link del problema acá en el chat. Resumiendo el enunciado, nos dan una secuencia A de longitud n y un entero m. Bueno, el entero m no, nos van a dar múltiples enteros m. Y nos piden determinar si existe algún subconjunto de A tal que la suma de dichos elementos sea igual a m. El problema original dice que sea para múltiples m. O sea, nos van a dar hasta 200 m. Lo que yo les propongo es primero pensar cómo lo resolvemos para un solo m. O sea, consideremos que nos dan la secuencia y solamente queremos saber para un entero m. No queremos para múltiples por el momento. ¿Cuál sería su primera idea? Por cierto, el juez Aizu tiene muy buenos problemas para, para nivel básico y para algoritmos clásicos. Ok, Virginia dice con bitmask. Con bitmask también es válido. Bitmask también es una posibilidad de solución. Pero hay que recordar que bitmask en este caso sería, o sea, sin usar nada extra, solamente bitmask, sería 2 a la n por n. Y bueno,
bueno, creo que con n20 sí pasa 2 a la n por n. Debería pasar sin problema. Solo se me viene la idea de generar los subsets. Sí, en este caso, como tenemos el n menor o igual que 20, aquí están las constraints, n menor o igual que 20, la cantidad de consultas hasta 200, y los elementos en A son hasta 2000, y curiosamente los elementos que nos consultan son hasta 2000 también. En este caso sí no vamos a poder no vamos a poder hallar la respuesta de una manera que no sea generando todos los posibles subconjuntos, ¿no? Hay dos formas de resolver el problema. Una que es usando backtracking, otra que es usando bitmask, como dice Virginia. Y la optimización de esa forma con bitmask. O sea, está la bitmask normal, la bitmask directa, que es n por 2 a la n. Y está la bitmask con mid in the middle, que es n por 2 a la n medios, ¿no? Pero bueno, todavía no vamos a ver eso. Um, por el momento, vamos a considerar un solo entero m. Acá está. Podemos definir una función f de is que nos va a responder a la siguiente pregunta. Se puede obtener un subconjunto con suma igual a m. Recordemos que estamos en el caso q igual a 1. Con suma igual a m, dado que ya he procesado los primeros i elementos, y de esos primeros i elementos acabo de obtener un subconjunto con suma s hasta ahora. Esa es la pregunta que me va a responder esta función f. Entonces ahora lo que quiero que piensen es cómo es que voy a procesar el elemento de la posición i. Porque obviamente si he procesado los primeros i elementos va a ser desde el 0 hasta el i-1. Entonces el siguiente a ser procesado es el elemento i. ¿Qué opciones o qué posibilidades tengo para el elemento i? ¿Qué puedo hacer con el elemento i? No entendiste la pregunta. Cuando llegas a un elemento i de tu secuencia original y quieres armar un subconjunto de tu secuencia, ¿qué opciones tienes para el iésimo elemento? O sea, ¿qué puedes hacer con ese iésimo elemento? Lo puedes partir de la mitad, no sé. Bueno, dadas las restricciones, creo que no puedes partir de la mitad. ¿Qué puedes hacer con ese elemento? Bueno, con cada uno de los elementos, ¿no? Puedes tomarlo o no tomarlo, ¿no? Entonces, si es que tenemos nuestra función f de is, ¿qué significa? O bueno, ¿a qué tipo de argumentos paso si es que tomo el elemento? ¿Qué argumentos va a tener este f? Que este es tomo. Y después quiero que piensen en el no tomo. ¿A qué tipo de... Bueno, qué argumentos vamos a tener después de haberlo tomado o después de haberlo no tomado?
f de i más 1, s más a sub i, ¿no? Claro, ¿no? Porque yo tengo hasta ahora una suma s, y si tomo el elemento i, tendría ahora una suma de s más a sub i, ¿no? Y como he preprocesado los elementos del 0 al i menos 1, si proceso el i, tengo del 0 al i. Eso quiere decir que sería i más 1. Y si no lo tomo, i más 1 con s, ¿no? Porque la suma no va a variar. Entonces, si es que yo tengo el m, un solo m de manera global, yo puedo simplemente decir que cuando tengo f de n, porque eso quiere, si tengo f de n, eso implicaría que ya he procesado todos los elementos y ya tengo mi subconjunto formado. F de ns sería simplemente devolver s igual a m, ¿no? Porque lo que quiero saber es si puedo tener el conjunto con suma m. Este sería nuestro caso base, ¿no? Recuerden que una recursión está compuesta por casos base, por las transiciones o recurrencias, y por último, por su predicado, ¿no? Predicado es básicamente lo que significa la función en palabras, ¿no? Por eso es que quise poner esto en palabras. Se puede obtener un subconjunto con suma igual a m, dado que ya he procesado los primeros elementos y tomado un subconjunto con suma s. Ese es el predicado de esta función. O bueno, esta recursión. Eso es algo importante, porque siempre que tengan problemas para armar las transiciones, recuerden qué significa su función. Una vez que recuerden qué significa su función, van a saber cómo hacer la transición. Si es que por un momento se confunden y les da algo que no esperaban. Bueno, esta sería la solución para el caso q igual a 1, o sea que tengamos una sola consulta y tengamos un solo m, ¿no? Entonces, voy a mostrarles cómo sería la función implementada así rápidamente. Lo bueno es que la función recursiva, como le da casi todo el trabajo a la misma recursión, es muy fácil de implementar. Después de esto era... sería algo así, ¿no? Y bueno, ¿no? Considerando que solamente se tiene una consulta, así sería el formato, ¿no? Para la función. Acá obviamente devolvemos OR porque no basta con que alguno de los dos cumpla, ¿no? Con que alguno de los dos pueda formar el subconjunto con suma igual a m. Entonces, si lo compilo, tomemos como ejemplo justamente el sample case del Lua, digo del ISO. Tenemos esto. No. Tenemos 5. Consideremos el valor 17, porque 17 se debe poder formar con este 7 y con este 10. Tenemos 1, 5, 7, 10, 21. No imprimí nada. Ok. ¿Cómo empezamos? O en todo caso, ¿cómo llamamos a la función inicialmente? Cuando llamamos a la función, no hemos procesado ningún elemento, así que 0. Y nuestro subconjunto está vacío, cuya suma va a dar 0. Sí. Y debería dar 10, ¿no? Porque acá tenemos 7 y 10. Si ponemos, por ejemplo, 16, también nos debería dar 10 porque es 1 con 5 con 10, ¿no? Si le pongo 3, por ejemplo,
Debería darme no, porque no se puede armar 3 con ninguno de estos. Si hubiera posibilidad de repetir, me basta con que haya uno y se pueden armar cualquier número. Se puede armar cualquier número, pero no está esa posibilidad. Y bueno, esta es la implementación si es que tenemos un solo m. Sin embargo, el problema lo que nos propone es para múltiples m. Y bueno, el m no se lee al inicio. Leemos acá el q. Y podríamos decir mientras q menos menos. Y acá leemos el m. Así. Esa sería la forma, ¿no? Para el problema de la ISO. Si es que probamos el primer sample, debería darnos no, múltiples yes y al final no. Acá está, ¿no? No, múltiples yes y luego no. Ahora, básicamente lo que podemos considerar es que nos dan 5 segundos y tal vez podríamos arriesgarnos a mandar esta solución así como está. Porque Q es 200 y sería el orden de esto sería Q por 2 a la n, ¿no? Porque notemos que acá solamente hay 2 llamadas recursivas. Y sería 2 a la n en el peor caso. Y bueno, solo tendremos que hacer Q veces. Una optimización en rendimiento es si s mayor que m, devuelvo falso. Cuando el s se excede a m, como mis valores no son, o sea, no pueden ser negativos, entonces debo devolver que no se puede, ¿no? Automáticamente. Si ya me excedí, no puedo bajar. Esto le va a mejorar en promedio. No es que le vaya a mejorar todas las veces. El peor caso sigue siendo 2 a la n. Otra optimización es no solamente descartar cuando es mayor, sino que cuando ya está, devuelvo verdadero. Porque puedo simplemente tomar la decisión de no tomar todos los conjuntos, los elementos que faltan procesar, ¿no? Entonces esto va a mejorar el rendimiento en promedio. Y por lo que tengo entendido, lo mejora lo suficiente como para que el problema pase con 5 segundos de tiempo límite. No estoy seguro. Quiero ver. Tengo que loguearme primero. Ahí está. Este es submit, ¿no? Ahora vamos a mandar. No sé si pase, por si acaso. No espero que... Bueno, pasó con 31 segundos. No, 31 centésimas de segundo tal vez. Sí, 31 centésimas de segundo. No esperaba que pase, la verdad. Aunque técnicamente sí podría, ¿no? A ver, si le doy a n puras potencias de 2, o sea, diferentes, bueno, la mayor cantidad que se pueda, siempre puedo representar cualquier elemento de entre 1 y 2000, ¿no? Si le doy 1, 2, 4, 8, así hasta el... Bueno, hasta la potencia de 2 más grande. No, la menor potencia de 2. No, la potencia de 2 más grande que sea menor que 2000, debería poderse cualquier elemento. Y claro, ¿no? Como esa cantidad de elementos es pequeña, o sea, voy a tener algo de... ¿Cuánto es? 10. Claro, no va a ser 2 a la 10 al final, al rendimiento tal vez. Pero eso creo que es el mejor caso, ese no es el peor caso. Habría que ver. Habría que ver. Pero técnicamente esto no debería pasar teóricamente, ¿no? O sea, teóricamente no debería pasar porque es 200 por 2 a la 20. Y bueno, eso es algo de... No, de hecho sí basta, ¿no? Porque 200 por 2 a la 20 es 2 por 10 a la 8. Sí debería pasar. Está bien. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ahora me aumentan el n? ¿Qué pasa si ahora me aumentan el n?
acá está el análisis, ¿no? Que habíamos dicho que cuando tenemos f de ns, debemos verificar si eso es igual a m. Cómo llamamos a la respuesta 0, 0. Acá tengo que cambiar porque veredicto es accepted. Pensé que no iba a pasar eso. No me di el trabajo de codearlo y mandarlo. Pero la solución óptima, bueno, en este caso la solución óptima bajo estas características y sin incurrir en nada más que backtracking, podemos considerar la función f como un preprocesamiento. Podemos simplemente generar todos los subconjuntos y marcar en un arreglo de booleanos qué valores pueden ser generados. Y de esa manera podemos responder en O de 2 a la n más q, lo cual es muchísimo menos que q por 2 a la n, ¿no? Esa versión podemos implementarla ahorita mismo porque no es muy diferente de la que teníamos hace un rato. En este caso ya no vamos a restringir ningún m porque no es un preprocesamiento. Lo que sí vamos a restringir es el máximo valor de m. Así. Y ahora nuestra función ya no es un booleano, nuestra función es un void, porque lo único que va a hacer es marcar, lo que significa que debo llamar a ambas así. Y digo, can de s es true. Y ahí regreso. Lo que debemos recordar es que cualquier variable inicializada, bueno, declarada en el global, siempre va a tomar por defecto el valor nulo, ¿no? de la clase. O sea, si es un int va a ser 0, si es un array de char va a ser 0 también, etc. Entonces acá podemos simplemente llamar f de 0, 0 como preprocesamiento. Y acá al final ya no tenemos, no, esto sí lo hacemos. Al final debemos poner can de m. Y ahora sí podemos hallar la respuesta de manera rápida, ¿no? Obviamente vamos a restringir siempre los valores que sean mayores que el máximo m, porque esos no me interesan, no tengo por qué gastar tiempo en ellos. Entonces si compilamos, acá es return numbers. Si compilamos y ejecutamos esto, bueno, para un caso tan pequeño tal vez no muestre ningún tipo de mejora, digamos nominal, pero en práctica debería rendir mucho mejor, ¿no? Lo que demoraba 31 centésimas de segundo el otro, muy probablemente demore 0 centésimas, ¿no? Porque ahora ya no estamos con 10 a la 8, no estamos con 10 a la 6 más 200. Y bueno, ¿no? Como les dije. Inclusive usa menos memoria. Bueno. Esa era la versión, digamos, optimizada, ¿no? El F como preprocesamiento. Siempre recuerden que muchos problemas se van a poder resolver simplemente preprocesando algo. O sea, su solución naive, como se le suele llamar, esa que es como fuerza bruta o una idea tal vez no lo suficientemente óptima para obtener el puntaje completo, muchas veces van a poder obtener el puntaje completo preprocesando algo. Eso siempre tiene que tomarlo como una consideración extra, ¿no? Una posibilidad. Ahora vamos a pasar a programación dinámica, o como lo llamó como lo llamó Walter cuando estábamos analizando sobre los temas a dictar en las clases. Es un backtracking con un arreglo de booleanos, ¿no? Nosotros básicamente lo que podemos hacer es, si tenemos un backtracking con parámetros o con argumentos que se pueden asociar fácilmente a algún tipo de estructura de datos, por lo general enteros, porque un entero lo puedes mapear, ya sea como índice de un arreglo o con un map. O sea, con esos dos puedes hacerle un mapeo y no hay ningún problema. Es más, hasta un unordered map puede servir si es que no te dan el anti-unordered map test, ¿no? Pero si es que tienen esa posibilidad, ustedes deben seguir el siguiente concepto. ¿Qué pasa si el n nos lo aumentan a 50? En este caso, 2 a la n ya no funciona.
como dije, hay una solución que es n por 2 a la n medios. Y que esa sí funcionaría. De hecho, esa sí funciona para n igual a 50. Podría intentar implementarla ahorita mismo. Pero bueno, tal vez la implemente después. Primero quiero ver la solución de programación dinámica. En primera instancia, nosotros debemos notar que en este código, o sea, en esta implementación, está la posibilidad de que algunos S se repitan. O sea, que lleguemos a una misma posición con varios S. Y el ejemplo más claro de eso es que antes de la posición I todos los elementos sean iguales. Cualquier subconjunto, bueno, la cantidad de subconjuntos diferentes va a ser I. No va a ser 2 a la I menos 1, como presumiblemente tendríamos, ¿no? Recordemos que acá lo que caracteriza a un subconjunto es la suma. Así que no me importa qué elementos tomo, lo que me importa es la suma. Y si estoy repitiendo la suma, no tengo por qué volver a procesarla. No tiene sentido. Como ustedes, ¿no? Cuando les preguntan cuánto es 4 por 4 o cuánto es 2 por 2, dicen 16, 4. Pero ustedes acaso se ponen a sumar 2 más 2 o se ponen a sumar 4 más 4 más 4 más 4. No, ustedes lo tienen memorizado, lo tienen almacenado en su memoria por las tablas de multiplicar que aprendieron de pequeños. De manera similar, vamos a trabajar eso transformando el backtracking, o en todo caso transformando información que ya hemos procesado, marcando que ya hemos procesado esa información. Y si ya hemos procesado la información, no hay que volver a calcularla. Simplemente guardamos la respuesta y devolvemos la respuesta. Entonces acá podemos tener un arreglo de booleanos, como dije, que sea bis de n y max, que me diga esta situación ya la he vivido antes. O sea, este i y este s ya los he procesado antes. Entonces, antes de cualquier cosa, digo, si bis de is, regreso. Ya no tengo por qué procesarlo. Ahora, recordemos que en este caso estoy transformando una función void para que cumpla con eso, ¿no? Si, digamos, nuestra función es booleana, como la que vimos originalmente, simplemente devolveríamos la respuesta, que por lo general se guarda en un arreglo llamado memo. Pero en este caso tenemos un void, así que no es necesario. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que marcamos visitados los estados? En el peor de los casos, vamos a rellenar toda la tabla de bis, de puros visitados. Y las dimensiones de la tabla son n por el máximo valor. No es 2 a la n, no es q por 2 a la n, es n por el máximo valor. Eso quiere decir que después de haber rellenado toda la tabla, siempre vamos a hacer return, no vamos a llamar a funciones. Lo que significa que solamente tenemos que calcular cuánto nos toma procesar cada posible estado de la tabla, o sea, cada posible is que sean diferentes. Entonces, ¿cuánto toma procesar el estado is? Nos toma 2 llamadas a 2 estados diferentes. La complejidad que aporta cada estado no se considera, solo se considera la llamada al estado, que se asume que es O de 1. Porque bueno, una llamada a una función es O de 1. Ya que la función tome algo más por sí misma es otra cosa. Pero para mí, yo como is, solamente me toma O de 1 llamar a I más 1 S más a sub I o a I más 1 S. Entonces la complejidad se ve reducida a O de n por el máximo valor. Y bueno, ahora sí, en este caso, como la solución anterior ya daba 0 milisegundos, no creo que dé menos, ¿no? O sea, de todas maneras va a dar el 0 milisegundos. Bueno, 0 centésimas de segundo, ¿no? Ahora si lo ejecuto, no, yes, no. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo hago lo siguiente? Voy a agarrar el código anterior que hice. Acá está. Vamos a buscar en Solutions.
What? Ah, ya. No, mejor en status, ¿no? Nah, bueno, ¿qué importa? Voy a hacer una copia mejor. En el de backtracking simplemente no tenemos el arreglo de visitados, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora quiero que vean cuánto se demora en el peor caso, ¿no? Vamos a crear un generador de... Ok. Vamos a crear un generador de, digamos, un caso en donde nuestro código nuevo se demora muchísimo menos que el código anterior. ¿Qué caso es ese? N igual a 20, o igual a 200. Y en este caso todos los elementos de A van a ser unos. Y bueno, en el caso de los demás valores, como es un preprocesamiento, la verdad no importa porque siempre vamos a ejecutar la función f asumiendo que no hay nada previo, así que puedo poner, no sé, pues sí. Ahí está. Ah. Tengo acá en el int, tengo... Uy, me faltó el line acá. Ahí está, ¿no? Todos unos y, bueno, los 200 primeros números. Técnicamente se deberían poder solamente el 1 al 20, ¿no? Entonces vamos a hacer el exhaustive search con backtracking. ¿Cuánto se demora en dar la respuesta a esto? Bueno, se demora bastante poco. ¿Dio no? Ah, claro, no, da no para los últimos. Y el otro, con programación... Bueno, no es exactamente programación dinámica todavía. Podríamos considerar que sí, tal vez. Pero bueno. Los dos se han demorado muy poco. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si le subo? ¿Qué pasa si le subo el límite del m? Le subo a 25. Ok, ahora sí es 25. Con 25 debería demorarse no tanto tampoco, pero tampoco o sea, tampoco debería ser muy rápido. ¿Saben qué? Mejor le pongo 27. Ahora, lo que tengo que considerar acá es que en mi código con programación dinámica estoy con límite de 20. Vamos a ponerle 30. En el otro no hay problema porque no uso... Ah, bueno, sí uso el arreglo, ¿no? Acá también vamos a ponerle 30. A ver, ¿cuánto es 2 a la 27? Ok, es algo de orden 2 a la 8, 10 a la 8, ¿no? Ok, ya tenemos el int, que es con 27, todos unos y los 200. Entonces, el exhaustive search backtracking. No, acá es entra. ¿Cuándo se demora? O sea, vieron que se demoró una pestañada, ¿no? Pero el nuevo que tenemos, vamos a ver cuánto se demora. Bueno, se demoró menos de pestañada. Siento que no ha habido demasiada diferencia. Pero bueno, en general, la diferencia principal es que mientras que el otro no lo podemos usar con n más grandes, este nuevo debería poder funcionar con n más grandes de todas formas, ¿no? Vamos a ponerle acá 40. En mi generador vamos a poner 40 también.
¿Por qué se demora tanto? Sí, retorno, todo eso, retorno. Ok, 0 en 0. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? No, no había marcado visitados. Tenía la regla de booleanos ahí de adorno. Ahora sí, ¿no? El otro no va a poder funcionar tan rápido porque el otro es 2 a la 40, ¿no? El otro sí se va a demorar regular. Este de acá se demora menos de una pestañeada, como pueden ver. Mientras que el otro sí se demora una pestañeada. O inclusive más, ¿no? Ahora, este es más o menos el concepto de programación dinámica, ¿no? Si es que ya tienes algo procesado, no lo vuelves a procesar. Esa es la idea. De manera que solamente reduces el problema a rellenar una tabla, básicamente. Y por el simple hecho de que reduces el problema a rellenar una tabla de manera recursiva, también deberías poder rellenar la tabla de manera iterativa. Entonces, vamos a ver la presentación. No, no es ventana, es pestaña. Acá está. El concepto, como dije, es no reinventar la rueda. Si ya está procesado, guárdalo para no tener que volverlo a procesar. Y bueno, como dije, para los elementos, o bueno, los argumentos de la función de backtracking que sean fácilmente mapeables. Y bueno, acá pongo que es cualquier tipo que tenga definido el operador menor que, porque recuerden que el map es un árbol binario de búsqueda, no usa hashing, así que basta con que tenga definido el operador de menor y menor que para que puedas meterle un map. Puedes usar una tabla o un map correspondientemente de booleanos que nos diga si ya hemos procesado o no el estado. Y también tendremos que usar otra estructura, obviamente con casi con la misma forma, o sea, otra estructura de datos, casi con la misma estructura, para almacenar las respuestas, ¿no? Y acá está, ¿no? O sea, la solución con backtracking era así. Y bueno, acá en vez de can puse posible. Y la solución con, acá también me faltó marcar el visitador. Y la solución con programación dinámica es con la tabla de visitados, pero acá le tienen que agregar arriba un bis is igual a true. Y como había dicho, la complejidad se reduce a O de n por el máximo, ¿no? Porque vamos a rellenar toda la tabla bis y después de eso siempre haremos return. Y esto obviamente nos permite aumentar el valor de n, porque como nuestra complejidad ya no es exponencial respecto a n, aumentarle 1 al n casi no nos va a doler, ¿no? Ahora, para reconstruir una solución, casi siempre nos basta con definir una tabla extra, una tabla extra análoga tanto a bis como a memo, si es que tenemos algún memo para que almacenen las respuestas, que nos diga cuál ha sido nuestra decisión óptima en el estado, ¿no? Es decir, o sea, si por ejemplo no es tomar o no tomar, ¿no? Vamos a guardar 0 en esa posición si es que no hemos tomado y vamos a guardar 1 si es que sí hemos tomado, ¿no? En la solución óptima. En el caso anterior no es necesario eso porque no nos piden reconstruir algún conjunto. Y en el caso de que nos pidan reconstruir algún conjunto tendríamos que hacerlo un poco diferente. Sería ya no constructivo sino destructivo. O sea, ya no empezamos con 0 sino empezamos con el m y le vamos quitando al m. Um, y casi siempre nos basta, ¿no? Con esa tabla de choice, o sea, de elección. En la tabla de elección vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algo así como movernos en una, en una matriz y solo podemos movernos hacia la derecha o hacia abajo, podemos ponerle 0, 1 también si es que nos toca irnos hacia la derecha o irnos hacia abajo. Si tenemos tres posibilidades, podríamos hacer 0, 1, 2 o sus variaciones correspondientes, ¿no? Porque casi siempre van a variar de manera diferente los estados. Pueden simplemente decir mi estado siguiente, óptimo,
tiene estos argumentos, ¿no? Y tienen una tupla, así de simple, ¿no? Eso ya depende mucho de la forma como ustedes deseen implementarlo. Y bueno, la versión iterativa casi siempre tenemos que analizar las dependencias de los estados. O sea, hay algo que se llama, bueno, no hay algo que se llama, sino es, podemos definir como una dependencia de los estados, analizando las transiciones, ¿no? Porque yo digo IS, para responder este, debo primero responder I más 1, S más A sub I. O sea, este estado de acá debe estar listo antes de que yo pueda responder el IS, porque de él depende su respuesta, ¿no? Y va a suceder lo mismo con I, bueno, con I más 1 y S. Entonces acá podemos notar que basta con que con el primer argumento sea mayor que el anterior y va a tener que ser hecho antes, ¿no? O sea, va a tener que ser procesado antes que el I. Entonces, si nosotros técnicamente vemos los estados, que son los argumentos, vemos los estados como un grafo dirigido, en primera instancia este grafo debe ser acíclico, porque no tiene sentido tomar decisiones en un ciclo, ¿no? No vas a llegar al mismo punto siempre, ¿no? Eso no tiene sentido, así que tiene que ser un grafo dirigido y acíclico, o sea, un DAG. Y si es un DAG, eso significa que tiene un orden topológico. Y recuerdan la definición de orden topológico es un ordenamiento de los nodos, de manera que si U tiene una arista hacia B, entonces U está a la izquierda de B. Entonces, eso quiere decir que si yo hallo el orden topológico de los estados, sea de manera directa, o sea armando el grafo y hallando el toposort, o sea de manera implícita, como en este caso, en el caso del problema anterior, no necesitamos armar ningún grafo ni hallar ningún orden topológico, porque ya sabemos que para responder I necesito I más 1, y con eso me basta. Así que puedo iterar por I decreciente, más bien. Eh, y en ese orden topológico debemos procesar los estados de derecha a izquierda, ¿no? De manera que cuando tenga un U, todas las aristas van a estar hacia un estado que ya ha sido procesado. Entonces la versión iterativa se basa en eso para poder rellenar la tabla sin necesidad de llamar algún tipo de recursión. Porque la recursión se usa principalmente para evitarnos todo ese análisis, ¿no? La recursión dice, ya, yo voy a decir que necesito procesar esto. ¿Cómo lo voy a procesar? ¿En qué orden? No sé, pero lo debo tener listo. Y se me garantiza de que lo voy a tener listo después de haber procesado, ¿no? Entonces, una forma... acá está. Una forma de transformar este exhaustive search, en primer lugar, a programación dinámica pura, por así decirlo. Porque acá tienen que recordar que, bueno, no recordar, tienen que conocer que la programación dinámica originalmente no fue propuesta como un backtracking con un arreglo de booleanos. Fue propuesta inicialmente como rellenar la tabla de forma iterativa. Así que deben tener en mente siempre que el DP que le podríamos decir el original es el iterativo, mientras que el recursivo es la versión que encuentras en Gamarra, ¿no? Entonces, esta función la voy a borrar. Y acá vamos a decir can, pero por cada una de las posiciones, ¿no? Este va a ser ahora nuestro memo. Y acá voy a decir reprocess. Y acá en este can vamos a tener que llamar can de nm, ¿no? Para saber si entre los primeros n, bueno, si es que luego de procesar n elementos, tengo la posibilidad de tener un subconjunto con suma m, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Primero, el 0, 0, o sea, no he procesado ningún elemento. Y mi suma de 0 debería ser verdadero, ¿no? Porque eso tiene sentido. Un subconjunto vacío y no he procesado nada, tiene suma 0.
Así que ese estado debería estar en true. Todos los demás estados con cero elementos procesados deberían ser falsos, ¿no? No puedo tener una suma positiva si no tengo ningún elemento. Entonces ahora sí, me voy a cada uno de los estados siguientes. Memo de IN. En este caso, nuestro memo ahora va a significar ya no que he procesado los primeros I elementos, sino que voy a procesar los I más 1 elementos. O en todo caso, vamos a indexar todo en 1. Acá está. De manera que para el I igual a 1 vamos a tener que procesar el elemento I. Para el I igual a 2 tenemos que procesar el elemento 2. Así, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los valores posibles, ¿no? Primero tengo que verificar para todos los valores posibles. Yo digo, si es que ya ha habido un subconjunto anterior con esta suma, obviamente este también se puede, ¿no? Porque puedo ignorar el elemento I, o sea, no tomarlo, y tengo un subconjunto con suma J. Así que no hay problema. En caso contrario, debo verificar dos cosas. Primero, que J sea mayor o igual que A sub I, porque no puedo tener un subconjunto anterior que sea negativo. Y además, como le estamos mapeando al índice de un arreglo, tampoco me conviene que sea negativo, me va a dar un runtime error. Entonces digo, si J es mayor o igual que A sub I, y además he podido formar un subconjunto con los elementos anteriores que tenga suma justamente J menos A sub I. Porque si yo le pongo este elemento, el elemento I, me voy a llegar a sumar J, ¿no? Si se puede esto, le asigno a verdadero. Y listo. Al final es simplemente preguntar memo de n, porque es con los n elementos, y m, ¿no? Que es el valor. Y bueno, este acá debería demorarse ligeramente menos. Bueno, en este caso no lo van a sentir casi, porque es una instancia, entre comillas, pequeña. Pero esto en práctica se demora menos, ¿no? Porque ya no está el costo extra de las llamadas recursivas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por alguna razón me limitan la memoria? Porque ustedes, por la experiencia que tienen, deben recordar que en el Omega App casi siempre son un poquito estrictos con la memoria. Siempre ponen memoria las justas para que pase algún problema. Y en el SIC han habido veces en las que tienes que resolver un problema en el que tienes que usar un mismo arreglo para diferentes cosas en diferentes partes de tu código, ¿no? Así que la memoria sí es un tema importante en el SIC. Entonces, ¿qué pasa si n por m en memoria no pasa? Bueno, n por max, pero sí pasa max. Tenemos que reducirlo, ¿no? Vamos a reducirlo a solamente una tabla de tamaño max. Ya no vamos a tener n por max. Esto acá lo vamos a quitar. Eso quiere decir que en cada iteración vamos a tener que modificar adecuadamente los valores. Primero, debemos notar que este memo de i-1, j, es el valor de el memo de j actual, ¿no? Porque es como que yo llego a la posición i y tengo lo procesado de i-1. O sea, es como que yo le quito todos los i-1 a esto, ¿no? O sea, le quito esto. Y sería algo como new memo igual a esto, ¿no? Así. Sería algo como esto, ¿no? Pero este new memo lo vamos a ver así nomás conceptualmente, ¿no? No lo vamos a ver no vamos a crear un arreglo que se llame new memo. Conceptualmente es así. Entonces, yo digo, si memo de j es verdadero, entonces el nuevo memo en la posición j va a ser verdadero. Entonces, no hago nada, pues, ¿no? Porque si es falso, también se va a quedar en falso. O sea, no modifico esta posición directamente. Porque es algo así, ¿no? Voy a compartir la pizarra ahora. Y ahí regresamos a la implementación. Porque es como que yo tengo
acá el memo, y acá tengo el new memo, y acá tengo los valores, ¿no? Y acá tengo los otros, bueno, acá tengo los siguientes valores. Acá digo, la posición J, si esto es falso, el new memo es falso por el momento. O sea, todavía falta verificar el J menos A sub I, ¿no? Pero por el momento es falso. O sea, inicializado se queda en falso. Y si es verdadero, se va a verdadero. O sea, inicialmente este new memo de J es igual a memo de J, así que no tengo por qué hacer esa asignación. Lo que sí tengo que verificar es el J menos A sub I, que es una posición que presumiblemente está por acá, ¿no? Está a la izquierda, porque los valores no son negativos. Entonces tengo esta posición de acá, va a aportar a esta. Y esta posición aporta a esta, pero bueno, esta básicamente no hay ningún tipo de dependencia, simplemente es como que pasa nomás. El problema es este J menos A sub I. Si es que yo proceso de izquierda a derecha, cuando yo llegue al J, este J menos A sub I ya va a ser asignado a un nuevo valor que lo va a chancar. Y eso no me conviene, porque me puede dar una respuesta incorrecta. Entonces lo más lógico es procesar de derecha a izquierda, porque cuando yo llegue al J, el J menos A sub I, como es menor, no va a ser procesado todavía, lo que significa que su valor va a ser igual al del memo, no al del new memo. Entonces, con ese ordenamiento me basta. Debo procesarlo en orden de mayor a menor los valores del J. Así que, acá en vez de irnos desde 0 a max, nos vamos a ir desde max menos 1 hasta 0. Ah, pero ¿qué más? Para los J que sean menores que A sub I, no voy a hacer nada, porque no va a cumplir esta condición. Eso quiere decir que me basta hasta A sub I. Y luego digo memo de J menos A sub I, ¿no? Esto acá ya no lo tengo que verificar porque lo estoy garantizando en el for. Y este new memo lo transformamos a memo porque es el valor que vamos a tener a partir de ahora. Y listo. Así es como hemos reducido la memoria de n por max a O de max. Bueno, específicamente max, ¿no? Entonces si lo compilo, bueno, si lo compilo y lo ejecuto, no van a ver casi ninguna diferencia en rendimiento de tiempo. Tal vez un poco si es que la memoria sí era mucha. O sea, si era una memoria 10 a la 8 y la estamos bajando a 10 a la 5, por ejemplo. Ahí sí se va a ver una diferencia, porque recuerden que declarar la memoria también toma un poco de tiempo. Casi despreciable, pero a fin de cuentas existente. Y esta es digamos, la cúspide, ¿no? de la optimización de este problema, ¿no? Porque ya no puedes mejorar la memoria y no puedes hacer algo mejor que iterativo, ¿no? O sea, esta es básicamente la forma perfecta de la solución. Bueno, tal vez si le bajo el max al límite, o sea, cada 2001 tal vez podría mejorar, pero casi no afecta, ¿no? Entonces básicamente así es como es el problema. Así podemos pasamos de un fuerza bruta a un bitmask, a un backtracking, a un programación dinámica. Ahora lo que les dije que sí iba a hacer era implementar la solución de backtracking la solución de bitmask usando meet in the middle. Pero primero quiero ver qué es lo que nos toca en la presentación. Bueno, no nos toca nada más. Nos toca el contest, o bueno, en realidad lugares donde pueden practicar DP, ¿no? Está el Educational DP Contest de AdCoder, que es un contest que tiene absolutamente bueno, podría decir que es el mejor contest de programación dinámica que se ha diseñado hasta ahora, porque tiene problemas clásicos desde nivel básico hasta nivel avanzado. Y si es que no les sale alguno, y bueno, si es que no me quieren consultar, pueden ver el canal de Ricto, que está entre los links de métodos cómo era material de autoentrenamiento en la página oficial de la Olimpiada Peruana de Informática, en donde él pone, bueno, en el que él hace un absolving de todos los problemas. Bueno, no sé si absolving, porque creo que estaba dando el contest en vivo y estaba explicando todas las soluciones. O sea, ahí pueden ver, ¿no? Más o menos cómo es que se resuelven cada uno de ellos. Y por otro lado está el Lujun, capítulo 3,
que bueno, es del libro Competitive Programming 3, es un... Bueno, básicamente yo aprendí programación dinámica de ahí. No solamente capítulo 3, hay otros capítulos en donde, o sea, en la parte de tópicos raros, o sea, hay uno que se llama Rare Topics, no, More Advanced Topics. eh, Ahí van a encontrar técnicas avanzadas con programación dinámica, ¿no? Por ejemplo, usar bitmask con programación dinámica, uh, programación dinámica sobre grafos, programación dinámica sobre árboles, programación dinámica sobre dígitos, etcétera, ¿no? Esas son aplicaciones un poco más... No podría decir que son de más nivel, tal vez de mayor nivel de implementación, pero no mayor nivel de concepto. Siempre es lo mismo. Bueno, ahora sí, vamos a ver la solución del Exhaustive Search con Meet in the Middle. El Meet in the Middle es una técnica que puede salvarlos si es que las restricciones funcionan. O sea, si es que el problema con las restricciones que les han dado, o sea, si es que ustedes tienen una solución que con las restricciones que les han dado no sirve, pero con la mitad sí puede pasar y que además sea fácil de relacionar dos partes de la respuesta, entonces Meet in the Middle literalmente puede ser su salvación. Entonces acá por ejemplo habíamos dicho, ¿no?, que el n sea hasta 50. Entonces, obviamente 2 a la 50 no va a pasar en esta vida ni en la siguiente, ¿no? Pero cuando se trata de subconjuntos, ustedes pueden decir que van a elegir dos subconjuntos, uno sobre la primera mitad de elementos y otro sobre la segunda mitad de elementos. Entonces pueden generar todos los elementos, bueno, todos los subconjuntos de la primera mitad y de la segunda mitad. Y como en este caso de Exhaustive Search, lo único que nos interesa es la suma, pueden ordenar ambos conjuntos y hacer un two-pointers para hallar cada una de las sumas posibles. En este caso, van a tener que fijar al menos uno de los resultados, ¿no? Porque en este caso tenemos que recordar también que el máximo valor posible es 2000, así que no van a guardar los 2 a la n medios si es que ese valor es mayor que 2000, ¿no? Por principio del Palomar te basta con solamente guardar 2000 de ellos, o en todo caso los valores de ellos, ¿no? Entonces yo voy a decir, digamos, len es igual a n entre 2. Y voy a decir, vamos a decir generar. Y digo, vamos a ver, bool posible, como estábamos. Y vamos a tener 2, vamos a tener max acá. Generate 0, bueno, vamos a hacer 0 y por len. Ahí está. No es y por len. Digo, no es 0, es 0. Y acá, obviamente, el primero es el ID y el segundo es el inicio. Y además necesitamos el tamaño. Acá es igual a 0, es len, si no es n menos len. Claro, ¿no? Porque digamos, la primera mitad tiene tamaño len y la segunda mitad tiene tamaño n menos len, ¿no? No vamos a asumir que n es par porque eso sería incorrecto. Entonces hacemos todas las máscaras. Más menor que 1 hasta len. Más. Y vamos a tener un curl sum. Hicimos de 0 hasta len, obviamente. Y ahora verificamos, ¿no? Si más tiene el iésimo bit prendido, tenemos que agregar el elemento a sub i, pero es el iésimo elemento respecto a nuestro inicio, o sea, es a sub i más start. Lo que significa que para el id 0, el inicio va a ser 0, obviamente, y para el id igual a 2, o sea, para el segundo tipo de subconjunto, va a ser a partir de len. Y acá decimos posible, de id curl sum igual a true. Pero esto solamente si este valor es menor que max. Y ahora tenemos todos los posibles valores entre los dos subconjuntos, ¿no? Ahora, como el máximo valor
O en todo caso, sí, sí, básicamente el máximo valor. Como ahora necesitamos cuáles pueden ser, o sea, acá vamos a decir can de max. Vamos a llamar una función que se llame merge. Y después de esto sí leemos el Q e imprimimos, ¿no? Como lo he llamado can. Ahí está. Ahora en nuestra función merge, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar sobre cada posible valor. Pero vamos a decir, vamos a hacer como una especie de convolución, ¿no? Porque nosotros queremos saber qué valores se pueden armar. Para nuestra suerte, en este caso, el max es pequeño. Así que podemos simplemente decir desde 0 hasta max, así. Y desde 0 hasta max. Y decimos can. Bueno, primero tenemos que verificar, ¿no? Si posible de 0 y. Bueno, si no es posible, no hacemos nada. Si no es posible, de 1j, continuo. Y si no, podemos decir que can de i más j es igual a true. Y bueno, acá podemos poner la restricción de que i más j sea menor que más para no salirnos del arreglo y tener un runtime error, ¿no? En este caso va a ser max al cuadrado, pero como max es 2000 no me importa mucho. En otros casos, cuando no sea de... O sea, por lo general los problemas de meet in the middle casi no son por consultas. Solo este caso particular, que el límite del máximo es pequeño, que se puede usar, ¿no? Por ejemplo, si el max fuese más grande, ya no podríamos hacer esto así, este doble for, ¿no? Tendríamos que usar algo un poco más avanzado, como tal vez transformar rápida de Fourier para hallar la convolución, ¿no? Y bueno, eso no es algo que sepa alguien que sepa. Bueno, si a las justas sabes, miren a miren dividir más, poco probable que sepas transformar rápida de Fourier, ¿no? Entonces vamos a ver. Me falta el clave de Q. Mandamos el int. Y como pueden ver, no se ha demorado tanto, ¿no? Se ha demorado bastante poco. Acá no todos los yes. Y el int es con 40, ¿no? Si genero hasta 50, debería dar un rendimiento bastante similar. Bueno, este sí está demorando un poco más. Ahí está. Pero por si acaso eso que se demora esa cantidad de tiempo es por la computadora. O sea, en un servidor de un juez no debería demorarse tanto, ¿no? Y bueno, esas serían las tres formas de resolver el exhaustive search. ¿Alguna consulta antes de irnos? ¿Todo claro? Recuerden que la tercera competencia ya está en marcha. Ok. La tercera competencia ya está en marcha. Intenten seguir lo mejor que puedan las instrucciones que les he dado. Esta competencia es la de mayor nivel. De hecho, le hice algunos ajustes a los problemas y ahora creo que sí llega a 5 estrellas. Es una competencia un poco troll, pero bueno, espero que no se vayan a sentir mal si es que no llegan a ser más de 6 puntos. Por eso se llama la competencia de los 6 puntos. La idea es que exploren diferentes horizontes. Y bueno, espero que después de la competencia o si no durante, aprendan mucho. Esa es la idea siempre. Voy a publicar la editorial el domingo porque este contest tiene 48 horas de duración. Recuerden que solo pueden dar 3 horas.
Sí, bueno, va a estar disponible hasta el sábado. Bueno, acá quedan 46 horas. No, sería hasta el domingo, ¿no? Sí, sería hasta el domingo. Sí, le doy 48 horas porque como es fin de semana, puede que algunos horarios se les acomode mejor que darlo directamente el sábado. Y recuerden mandar el runtime error, por favor, para tener el timestamp de cuándo empezaron. Porque después de, o sea, luego de que pasen las 3 horas, les voy a rechazar todas sus submissions para que no se vea reflejada en la tabla de posiciones. Bueno, eso sería todo por hoy. Voy a tener la grabación.